Eh, bueno, primero que nada, darle las gracias a la Federación Canaria, pues, por querer contar conmigo para hablar sobre un tema determinado de baloncesto. La verdad que me hace mucha ilusión el poder contarles un poco cuál es mi visión de, pues bueno, de los automatismos del juego en contraataque. Y nada, a Jorge, a Marco Justo y a Nauset, pues por el trabajo que han hecho para que yo pueda dar esta charla. Así que sin más, empezamos. Bueno, mi nombre es Pablo Hernández, soy maestro de educación primaria, en concreto de educación física. Soy entrenador desde el año 2007 y coordino el Club Baloncesto San Isidro desde 2019. Entonces, bueno, la enseñanza y el baloncesto pues son mis dos pasiones y por la mañana me dedico a lo que viene siendo la enseñanza pues en primaria y por las tardes pues trabajo en lo que viene siendo el baloncesto. Practico ambas cosas en el mismo colegio. El Club Baloncesto San Isidro es un club que pertenece al Colegio Salesianos La Rotada. Y bueno, ahí he estado vinculado pues desde que era un niño como jugador y ahora como entrenador y como coordinador. He tenido la suerte también de poder estar vinculado a la Federación Canaria y acudir a un campeonato de España de selecciones con la selección infantil y gracias a eso pues he podido sumar experiencias que me han hecho mejor como entrenador. Entonces, ¿por qué este tema? Cuando Jorge Olano me propuso poder dar una charla, yo enseguida dije, pues bueno, lo que me apetece un poco hablar es del juego en contraataques, pues porque creo que va acorde un poco a mi filosofía personal y a mi modo de ver el baloncesto. Soy una persona que le gusta el juego valiente y atractivo, le encanta el baloncesto de formación, donde existen los aciertos y los errores y tenemos que convivir con ellos. Además de eso, elegí este tema porque creo que se puede adaptar pues un poco a todas las categorías y a los entrenadores que pueden estar viendo esta charla. Y también porque para nosotros, y cuando digo nosotros hablo del club que coordino, el juego en contraataque es un recurso para sobrevivir en la competición. Pues eh, la competición de todas las categorías cada vez es más exigente, los clubes entrenan muy bien, en categorías determinadas existen pues jugadores que marcan muchas diferencias y bueno, si tú eres capaz de que tu equipo pues tenga buenos hábitos y mecanismos, automatismos en el juego en contraataque y es un equipo que se esfuerza y capaces de dar siempre un plus, pues eso te ayuda a competir a pesar de que tengas carencias físicas o carencias de talento, porque en categorías determinadas pues el talento se recoge pues en clubes puntuales. Entonces, eh, pues eso, para nosotros y para mí es un mecanismo o un recurso para poder seguir compitiendo. ¿De dónde va a salir toda la información que yo voy a dar? Pues bueno, desde la propia experiencia personal y de la formación que he ido adquiriendo con el paso de los años, esos clínicos, charlas que como ustedes pues he visto, pues todo eso me ha hecho crearme pues mi playbook personal en cuanto al juego en contraataque y los conocimientos que tengo y los contenidos que voy a impartir aquí pues han sido cogidos de diferentes fuentes. Creo que es importante la experiencia propia y a ustedes como entrenadores pues lo sabrán porque aquí se aprende equivocándote, experimentando y eso sin lugar a dudas te hace mejor entrenador. ¿Cuál es el objetivo del juego en contraataque? Pues bueno, yo creo que ahí la definición es muy fácil. El juego en contraataque lo que quiere es generar una ventaja en el menor tiempo posible. Entonces, ¿cómo podemos generar esta ventaja? Pues mediante automatismo que provoque que el balón pues llegue rápido a la zona contraria. Pongo la zona en roja, pues porque creo que es el lugar en el que el balón debe llegar para poder generar una buena ventaja.
¿Qué es un automatismo? Pues bueno, en mi opinión, esto es una definición propia, aunque es una definición sensata y que en cualquier documento que podamos leer, pues puede tener bastante similitud. Es una acción trabajada y mecanizada hasta el punto de llevarse a cabo sin ser consciente de ella. Un automatismo es aquello que los jugadores o las jugadoras son capaces de hacer sin pensar. Y para eso, evidentemente, hay que trabajarlo y repetirlo. Además, la experiencia me demuestra que estas acciones aumentan las posibilidades de tener éxito en el resto del juego. Si yo tengo varios automatismos, pues automatizados, mecanizados, seguramente eso haga que el resto del juego o las acciones sucesivas pues sean productivas y en muchas de ellas pues podamos tener éxito. Además, a mí me encanta observar a los equipos bueno, a los equipos del club que coordino, evidentemente, y a los equipos que vienen a donde nosotros jugamos a jugar, además de esos partidos que podamos ver por la televisión, y los automatismos, pues, eh, está claro que son la seña de identidad también de un equipo. Vemos a un equipo jugar y vemos que hay una acción que se repite varias veces, pues eso es su seña de identidad y basta con ver ACB si nos vamos al profesionalismo para ver todo este tipo de acciones o si nos vamos al baloncesto de formación, pues bueno, todos sabemos que hay diferentes clubes que se caracterizan por jugar de maneras determinadas porque llevan a cabo automatismos que se lo permiten. A mí como coordinador de un club me gusta que los equipos del club pues lleven a cabo estos automatismos y que las personas que nos vean de fuera pues nos puedan identificar o identifiquen nuestro juego de una manera determinada. Bueno, vamos a meternos un poquito en el tema de la estructura de la situación de contraataque. Yo cuando hablo de contraataque, a mí me gusta dividir la cancha en tres partes. Yo creo que el contraataque tiene una parte inicial, una parte que es media, que sucede en el medio de la cancha, y una parte final. En mi opinión, y todo esto es algo bueno, pues como les dije al principio, que yo me he ido creando a partir de mi propia experiencia, yo creo que la parte inicial del contraataque, pues si tuviéramos que darle un porcentaje de importancia, para mí tiene un 60%. Si nos vamos a la parte media, tiene un 10%, y si nos vamos a la parte final, donde rematamos ese contraataque, por así decirlo, pues tiene un 30%. Eh, yo siempre, pues bueno, como profe de primaria, intento reducir el aprendizaje al máximo sin olvidarme de los detalles, porque creo que eh, a los niños no podemos darle, ni a los jugadores no podemos darle gran cantidad de contenido, sino que tenemos que sintetizarle las cosas para que ellos vayan aprendiendo y a partir de ahí ir progresando. Entonces yo siempre hablo de que nosotros hemos creado 6 automatismos, que estos, pues bueno, los he creado yo. Pues si otra persona habla de contraataque, a lo mejor, o de otro club o de otra manera de pensar, pues podría decir 4, 7, 8 o en los que esa persona creyera. Nosotros, o yo en particular, he intentado reducirlo hasta 6 para que sea sencillo enseñar y aprender. Si nos metemos ya en la parte del contraataque, nos metemos en la parte inicial, que decíamos que tiene un 60% de importancia, en mi opinión. Yo creo que el inicio del contraataque se puede generar tras una canasta recibida o tras rebote defensivo o un robo que podamos conseguir. Entonces, en la parte inicial del contraataque empiezan a generarse los primeros automatismos. Si nos meten una canasta, pues ahí sucede el primer automatismo que todos los niños y las niñas, los jugadores y las jugadoras, tienen que tener metido en la cabeza y deben hacer lo más rápido posible, que es el sacar rápido y por fuera de la zona. Yo creo que a mí como jugador y probablemente a los jugadores de hoy en día todavía lo veo un poco, creo que los volvemos un poco locos con qué pase para poder sacar e iniciar este contraataque. Yo no creo que hay un pase perfecto, creo que tenemos que buscar la comodidad. Entonces,
yo trabajo varios pases y es verdad que evito el pase por encima de la cabeza porque no es un pase cómodo para sacar de fondo, lógicamente, pero creo que el pase debe ser cualquiera que tenga ángulo y evite las manos de defensores. Ahí podemos hablar de pases a una mano, alejando el balón del cuerpo, pases picados, un pase de pecho si no hay defensores en medio, es un pase bastante rápido. Entonces, bueno, creo que podemos trabajar diferentes pases porque en función de cómo esté colocada la defensa, de cómo nos defiendan, podemos aplicar uno u otro. Pero todos bajo el patrón de que el jugador tiene que estar cómodo para poder sacar y que evidentemente tiene que evitar las manos de los defensores. Cuando veo partidos de formación, hay veces que creo que los entrenadores no nos damos cuenta de que hay una norma o una regla que no aplicamos. Y es que hay un artículo que dice que después de una canasta convertida o de un último tiro libre convertido, el jugador que realiza el saque puede moverse lateralmente hacia detrás y el balón puede pasarse entre los miembros del equipo que estén sobre o detrás de la línea de fondo. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces veo equipos que van a sacar de fondo, que han recibido una canasta, veo otro equipo que presiona y dos, tres jugadores intentando recibir en un espacio reducido, cuando el sacador podría moverse por línea de fondo y buscar a otro compañero que esté ocupando otro espacio, o el receptor a la vez que se mueve el sacador, pues podría recibir en movimiento, cambiando de ritmo y generándose así una ventaja que le permita recibir. Y yo creo que esto es súper importante entrenarlo, porque hay veces que pregunto a niños y no lo saben. No saben que, oye, tú después de canasta puedes moverte por toda la línea de fondo. No hay ningún tipo de problema y puedes moverte hacia detrás, lógicamente. Pues entra el factor físico de las canchas en las que juguemos y cómo son, pero que pueden correr por toda la línea de fondo para poder sacar. Esto es aplicable incluso a que si el árbitro para el partido porque hay un tiempo muerto o alguna otra acción, pues, oye, podemos seguir moviéndonos por línea de fondo. Si es verdad que dentro de este automatismo, nosotros o yo intento aplicar una norma y es que el balón no puede cruzar la zona. Si nos vemos esta situación de aquí, pues es lógica que el balón no pueda cruzar la zona, por eso hablábamos de que el sacador pudiera moverse por el fondo, porque a poco que un receptor pues meta su mano o interfiera en el espacio del pasador y el receptor, pues es un espacio o una ubicación muy cómoda para que nos puedan meter una canasta muy sencilla. Por lo tanto, ante este automatismo, siempre la norma de que el balón no puede cruzar la zona. Seguimos en la parte inicial del contraataque, pero ya no nos vamos solo a la canasta recibida, sino que tras rebote defensivo y robo, pues sucede el segundo automatismo. Esto va un poco de filosofía. Hablo con entrenadores y hay entrenadores que son un poco reacios a este gesto, a este automatismo, pero yo sí que lo intento aplicar lo máximo posible porque creo que ganas 2-3 metros que pueden ser diferenciales para el final del contraataque. El segundo automatismo es recibir lo más alto posible. Si es cerca del medio campo, es cerca del medio campo, pero tenemos que evitar que del reboteador al primer pase haya tan poco espacio que pueda haber defensores en el medio y esto genere pues una canasta muy sencilla para el equipo rival. Entonces, siempre hablamos de recibir lo más alto posible. Cuando vamos a recibir lo más alto posible, lógicamente esa opción pues puede ser defendida. Entonces, si vamos a recibir lo más alto posible y nos defienden, la reacción debe ser acercarnos al balón. Esa es la primera opción, la opción inicial que yo siempre intento trabajarla. Oye, intentas recibir lo más arriba posible. Si no puedes, pues te puedes acercar al balón. A medida que vamos avanzando en el aprendizaje, metemos las otras opciones que son las que les voy a nombrar ahora. Esta es la opción que había dicho de intentar recibir lo más arriba posible, cerca del medio campo. Entonces, bueno, un tiro exterior y ahí nuestro uno ya está pues cerca de la línea del medio campo para iniciar una situación de contraataque. Como les dije, objetivo que el balón llegue a la pintura, aquí exactamente lo mismo, ahí ya casi incluso
el medio campo para generar situaciones de contraataque, pasando siempre el balón por la zona. ¿Qué pasa si nuestro uno no puede subir el balón? Decíamos que el primer automatismo era sacar lo más rápido que podamos por fuera de la zona en caso de que nos metan canasta, el segundo era recibir lo más arriba posible, y ahora puede ser pues, que nuestro uno no pueda recibir el balón. Si nuestro uno, que es esta opción que tiene aquí, no puede recibir el balón, pasamos, o pueden suceder tres cosas. La primera es que si el uno está en el lado contrario al rebote o el uno está defendido, oye, pues un jugador exterior que esté cerca del reboteador tenga la intención de poder recibir para iniciar la situación de contraataque. Si un jugador exterior va a recibir, debe cumplir con las mismas normas con las que cumple nuestro base, que es intentar recibir lo más arriba posible. Mismas normas, da igual el jugador, si queremos iniciar el contraataque, todos nos guiamos por estas normas y así es más sencillo para enseñar y para aprender. Puede suceder también que el rebote no lo coja un jugador grande, entendamos grande, a los que estamos en clubes de colegios, pues más que por cómo ataca, entendamos grande por jugadores que están más cerca de la zona, por quien defienden. Entonces puede ser que el rebote lo tenga o lo coja un jugador exterior. Si lo coge un jugador exterior, automáticamente, si no hay tráfico de por medio, y esto es que no hay defensores de por medio o no hay atacantes que están mal colocados o no han empezado a correr, este propio jugador exterior puede iniciar la situación de contraataque sin ningún tipo de problema, siempre con el objetivo de llegar a la pista de ataque lo antes posible. Y por último, y es algo que yo creo que cada vez se ve más a aquellos entrenadores que por filosofía pues, son un poco más valientes, que es que el propio reboteador pueda salir con bote si no hay tráfico. Cuando hablo esto con algunos entrenadores, pues bueno, estamos hablando de categorías desde pre-mini básquet o benjamines hasta senior. Cuando hablo esto con algunos entrenadores me dicen, contra, es que jugador X o jugadora X es que no sabe votar. Bueno, pues ahí evidentemente hay dos puntos. El primero es, ese jugador o jugadora tiene que aprender a votar. Y cuando hablamos de categorías muy pequeñas, es una excusa perfecta para poner al niño o a la niña en una situación de riesgo en la que tenga que desempeñarse lo mejor posible pues, para poder subir el balón. Y lo segundo es que, bueno, a los entrenadores nos cuesta confiar un poco en que fulanito suba el balón sin ser el base del equipo. Entonces yo creo que eso es un paradigma, un dogma que tenemos que romper un poco y que tenemos que enseñar a votar a todos nuestros jugadores y jugadoras para que sean capaces de hacer esto porque cambia el ritmo del juego. Si no estamos esperando a que alguien suba el balón, sino que todo el mundo, si la situación de espacio y ubicación se cumple, si todo el mundo puede echar el balón al suelo, pues evidentemente acelera la situación de contraataque y cambia el juego por completo. Si nos vamos al profesionalismo, pues solo hay que hablar de, perdón, solo hay que hablar de Overa Valencia Basket para entender que el juego ha cambiado gracias a que todos los jugadores son partícipes y son capaces de iniciar una situación de contraataque. En este vídeo podemos ver esta situación en la que un jugador rebotea, a partir de ahí se genera un espacio sin tráfico, el balón llega a la zona, que es lo que queremos, y se genera, pues en este caso, un tiro liberado. Entonces lo pongo de nuevo, es verdad que aquí reboteamos bien y, perdón, es verdad que aquí reboteamos bien, pero nuestro 1 al igual podría haber recibido más arriba, aunque luego tiene la intención de correr, pero lo importante es ver cómo el reboteador con 3 botes, 4 botes, no hace falta más, es capaz de iniciar una situación de contraataque para pisar la zona contraria, generar
ayudas y a partir de ahí aprovechar una ventaja. Bien, pues si hablamos de que todos los jugadores pues, puedan echar el balón al suelo si se cumplen unas condiciones determinadas, pues a partir de ahí hay que ver por dónde subimos el balón. Entonces yo creo que la norma debería ser que el balón tiene que subirse por las calles laterales, pero como vimos en el vídeo anterior, pues puede haber excepciones. Por eso yo pongo que el balón se sube por un espacio desde que el jugador con balón tenga ángulo para pasarle a todos los jugadores que van por delante. Si el reboteador es el que coge el balón, pues automáticamente desde la calle del centro, lo normal es que, sí, perdón, si el reboteador es el que sube el balón, desde la calle del centro, lo normal es que todos los jugadores vayan por delante y desde ahí pues pueda pasarle al resto de sus compañeros. Pero si eso no es así, intentamos que el balón siempre suba por las calles laterales porque en mi opinión son aquellas calles que te permiten pasar al resto de espacios que tiene el ataque y de espacios que quieres penalizar para generar ventaja. Entonces, ¿cómo subimos el balón? Pues siempre lo más verticales posible, intentando evitar cambios de mano para llegar a la pista delantera en el menor tiempo posible. En caso de que no haya tráfico, de que nos estén apretando y de que necesitemos hacer algún cambio de mano, pues bueno, el balón también podemos subirlo en diagonal y el punto positivo de esta diagonal es que te permite ir cambiando tus ángulos de pase para buscar otras opciones o otros compañeros a los que poder pasarle y terminar con éxito el contraataque. En esta situación llegamos al tercer automatismo, hemos hablado de recibir lo más arriba posible. Entonces, una vez recibimos lo más arriba posible, yo creo que desde hace algunos años esto ha cambiado un poco y siempre nos han dicho que hay que correr abiertos, evidentemente, y que los jugadores tienen que abrirse lo antes posible. Yo no creo que eso deba ser así. Yo creo que el objetivo es acercarnos al aro lo antes posible. Podemos acercarnos con balón o podemos acercarnos si hay un compañero que corre sin balón y puede meter una canasta en contraataque. Entonces, mi automatismo está que la primera calle que se coge siempre es la del centro porque lo que queremos es intentar meter una canasta bajo aro, que por lógica son las canastas más sencillas de meter si tenemos poca oposición o muchas veces si llegamos en ventaja, como en este pequeño clip, la oposición casi que ni existe. Sí es verdad que hay alguna excepción y es que si el primer jugador está a la altura del balón, no es una buena idea coger la calle del centro porque jugador con balón y jugador sin balón van a ir a la misma velocidad, ocupando el mismo espacio y un solo defensor podría defender a ambos atacantes. Por lo tanto, si hay primer jugador sin balón y jugador con balón están a la misma altura, pues ahí intentamos que el jugador sin balón no vaya al aro, sino que vaya a la esquina para generar espacio para el jugador con balón. Entonces, cuando a la hora de enseñar esto, nosotros decimos, oye, pues la norma es que el primer jugador sin balón, si está alejado de este, ocupe la calle del centro. ¿Qué es lo que pasa? Que hay veces que por intereses personales te interesa 680, 969. un jugador o una jugadora determinada sea el que coge la calle del centro. Entonces tú en tu equipo puedes poner la norma de la calle del centro siempre es para esta persona. Cuando lo haces eso y has puesto una norma, has impuesto una norma en beneficio de tu equipo, porque sabes que es una norma que va a beneficiar porque va a generarte situaciones de canasta, yo creo que también es importante que a pesar de que la impongas haya cierto convencimiento de la persona que va a correr por ahí. Y habrá que convencerlo y habrá que explicarle que corre por ahí pues porque nos genera unas situaciones de canasta, que va a sumar
puntos sencillos en beneficio del equipo. Entonces, bueno, tener eso en cuenta, que a pesar de que lo impongamos, siempre hay que convencer por el bien del jugador y el bien del equipo. Y por último, cuando hablamos de calle del centro, yo no creo que haya que correr por el centro justo de la cancha, sino que en este carril central podemos correr tanto por la derecha como por la izquierda en función de dónde esté el balón, porque esto siempre nos generará un ángulo y un espacio para poder recibir el mejor pase posible. Y con estos tres automatismos hemos terminado con la parte inicial del juego en contraataque. Decíamos que tengo el mal del profesor de primaria, que es repetir todas las cosas. Entonces decíamos que queríamos sacar lo más rápido posible, recibir lo más arriba posible, y por último que la primera calle del contraataque siempre debía de ser la del centro. Cuando nos vamos a la situación media, yo aquí creo que esto tiene un 10% de importancia, básicamente porque pasa muy poco juego por ahí, y en esta parte del contraataque, en el medio campo, el objetivo principal es salir lo antes posible de esta zona. Y explico por qué. Aquí llegamos al cuarto automatismo. Yo creo que nosotros lo llamamos la zona de aceleración, y hay que salir de esta zona lo antes posible. ¿Pues por qué? Pues bueno, porque los equipos, cuando defendemos en esta zona, solemos preparar algunas trampas, planteamos 2 para 1, los balances defensivos, si nos han ajustado muy arriba, se ajustan muy bien en el medio campo. Si pasamos medio campo y nos aprietan, pues podemos hacer campo atrás y otro tipo de situaciones que queremos evitar. Y como queremos evitarlo, la zona media es zona de aceleración y hay que salir de ahí lo antes posible. Además, saliendo de ahí lo antes posible, lo que generamos también es una aceleración del juego que te lleva a que generes ventajas atacando a los primeros defensores de balance. Como dije, si el equipo defensor no ha hecho el balance muy arriba y ajusta en el medio campo, un defensor normalmente llega en diagonal o llega lateralmente y tú vas de manera frontal corriendo, pues si aceleras y rebasas a este primer defensor, pues ya está generando una situación de ventaja que beneficia a todo lo que puede venir después. En esta situación en esta parte del campo y esta zona de aceleración, tenemos una norma, y es que no permitimos los pases horizontales. Al igual que cuando sacábamos no permitíamos que el balón cruzara la zona, pues cuando llegamos a esta zona, por el mismo motivo, no permitimos los pases horizontales. Y es que cualquier defensor que llegue o que esté por el medio y nos toque este balón, pues será una situación que no está fácil, porque normalmente ya no quedan defensores detrás o quedará un defensor, y por lo tanto estamos facilitando mucho que el equipo rival nos pueda meter esta canasta. Para evitar estos pases horizontales, si queremos salir de esta zona media lo más rápido posible, pues buscamos siempre pases en diagonales. En esta situación, el 4 podría ofrecer un pase en diagonal hacia la banda, el 2 podría ofrecer un pase en diagonal hacia el centro, el 3 podría ofrecer un pase en diagonal hacia el centro, pero siempre evitando el pase horizontal e intentando salir lo antes posible. Si vemos cualquier equipo de formación que esté bien trabajado y que juegue a un ritmo muy alto, pues los 2 para 1 ahí son constantes. Eh, Nosotros solemos hacerlo como club, entonces, pues eso, cumplir esta norma evita o ayuda, porque está claro que todo no puede solucionarlo, ayuda a que este riesgo exista de la menor manera posible. Y vamos llegando ya a la parte final del juego en contraataque, donde, en mi opinión, el porcentaje de importancia es un 30%. Hablamos de que la parte inicial es un 60%,
la parte media es un 10 y la parte final es un 30%. Entonces, a esta parte final del contraataque, pues podemos llegar con bote o con pase, pero siempre queremos generar ventajas y siempre queremos no perder las ventajas. Esto es algo que los entrenadores trabajamos poco desde las categorías de iniciación y es un error que se puede ver incluso hasta en un senior nivel medio y es, nos vamos en una situación de contraataque, ahí jugamos un 2 contra 1, hay un defensor pues por fuera de la pintura y un atacante que está en la misma línea que el defensor. Y son muchas las veces que veo que el jugador con balón le pasa a su atacante que en ese momento no tiene ningún tipo de ventaja. Existen las excepciones y son atacantes que físicamente son superiores y en un uno para uno pues, pueden generar una ventaja, pero si eso no es así, que suele ser el 90% de las veces, tenemos que enseñar a los jugadores y a las jugadoras a generar ventajas. ¿Cómo generamos ventajas? Pues como mismo comenzamos esta charla, el balón tiene que tocar pintura, hay que atacar a los defensores, hay que crear incertidumbre defensiva para obligar al defensor a que tenga que defender el balón o tenga que defender al jugador, con balón, o al jugador sin balón. Esto ya genera una ventaja que nos puede permitir, pues eso, una canasta bajo aro, o un tiro liberado, o cualquier otro tipo de ventaja que pueda venir encadenada. Cuando hablamos de generar ventajas y de no pasar para que los atacantes no tengan que jugar igualdades, nosotros en el juego en contraataque siempre queremos jugar superioridades. También es importante aprender a no perder las ventajas. ¿Qué significa no perder las ventajas? Significa que si hay una situación en la que un defensor está en medio de dos atacantes y un atacante cerca de la canasta, lógicamente ahí hay que dar un pase y tenemos que enseñar a los niños y a las niñas a que pasen ese balón. Entonces, a mí hay una cosa aquí que no me gusta mucho, que es cuando como entrenadores nos ponemos a gritar, pasa, 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 pasa. Yo creo que no estamos en la cabeza de ese jugador, entonces a mí me gusta cambiar un poco la expresión con la que corregimos y siempre decimos levanta la cabeza. ¿Por qué? Bueno, porque no sabemos qué va a suceder en el juego, porque el juego es impredecible y sin querer perder la ventaja, no decimos pasa porque no sé si en ese momento el jugador con balón está preparado para pasar. Entonces, al igual necesita un segundo más para que el balón esté bien ubicado, para él estar también en un espacio mejor o para simplemente levantar la cabeza y poder pasársela a su compañero y no perder así esta ventaja de la que hablábamos antes. Entonces, en conclusión, creo que es importante trabajar el generar ventajas, no solo en esta situación, sino en situaciones de contraataque. Hay miles, si hablamos de superioridades, que sería otra temática, pues son muchos las situaciones que hay. Y es importante también enseñar a no perder las ventajas, generarlas y no perderlas. Cuando hablamos en esta parte, si hablamos de esta parte final del contraataque, aquí suceden los dos últimos automatismos hasta completar estos 6 de los que hablaba al principio. Entonces, en mi opinión, creo que el automatismo clave es que el balón tiene que tocar la zona. Podemos tocar la zona pues con un pase, como vemos en esta situación donde el jugador número 1 le pasa al jugador número 2 que está yendo a la zona, o podemos tocar la zona botando, donde hay una situación de contraataque típica y jugador, en este caso número 1, pues pisa la zona para partir de ahí generar. Perdón. Pisar la zona te genera ventajas relativamente rápidas. ¿Por qué? Porque si hablamos de contraataque, lo que decía antes, siempre hablamos de superioridades, siempre hablamos de que haya un defensor menos que está llegando para hacer el balance defensivo. Entonces, pisar la zona obliga a que haya uno o dos defensores que tengan que tomar decisiones. Si tienen que tomar decisiones, pues esto va a generar una ventaja. Y si es desde la zona, provoca que los desplazamientos defensivos de los defensores tengan que ser mayores. Lo que te genera un mayor tiempo para hacer un tiro o lo que te genera pues poder ocupar el espacio debajo del aro y así meter una canasta. Entonces,
tenemos que ser muy pesados, en mi opinión, en que Perdona, cada vez que Pablo, es en que hay una algún situación micro de enchufado y no se oye. contraataque, hay que gritar, pisa la zona, pisa la zona, pisa la zona, porque eso es lo que te va a generar una ventaja y poder culminar ese contraataque de la mejor manera posible. Pablo, Cuando decimos que queremos generar ventaja, pisando la zona, descartamos y prohibimos totalmente esta situación que ocurre aquí, que es la que un jugador Alejandro, llega al cierra el bloque. micro, por favor. A ver si cerramos ahí. es que hay algún micro abierto y no se escucha. Sí, hay algún micro abierto, cierto. Venga, esperamos un poquito. Bueno, sigo. Hablamos de pisar la zona, entonces, si estamos hablando de pisar la zona, esto ya prohíbe un tiro determinado, que es aquel en el que un jugador con balón llega, nos genera una ventaja y le pasa a un jugador que en ese momento está en una igualdad porque está defendido, que es la situación que tenemos aquí, y este jugador tira un tiro. Lógicamente esto lo prohibimos porque el balón no ha tocado la zona y no se han generado las ventajas que nosotros queremos. Un detalle que me despisté de decir aquí, que el balón toque la zona y a partir de ahí se genere una ventaja, también nos beneficia si somos un equipo que está bien trabajado y automatizado, también nos beneficia en el rebote ofensivo. Normalmente en el juego de contraataques no hay emparejamientos reales porque ha habido ajustes defensivos y esto hace que al cargar el rebote ofensivo muchas veces tengamos ventaja y podamos sumar o una acción, una segunda acción de tiro o sumar un pase al exterior para a partir de ahí seguir jugando y otro tipo de acciones que son muy positivas. Y por último, cuando hablamos del último automatismo que a mí me gusta exigir a la hora de jugar y de montar este contraataque, es que las esquinas siempre tienen que estar ocupadas. Yo creo que esto es clave dentro de todos los automatismos. Si tuviéramos que destacar uno de ellos, que es difícil porque ya yéndonos a 6 es reducirlo mucho, pero yo creo que este podríamos destacarlo un poco por encima del resto. ¿Por qué? Porque este automatismo es el que hace, es el que genera un espacio para que otro jugador pueda tener ventaja o el propio jugador que se va a la esquina pueda tener ventaja. Yo tengo claro que la ocupación de esquina genera pues, espacio para el manejador, para que el jugador con balón decida a quién quiere pasar o si por el contrario quiere finalizar. Ocupar esquinas es la situación en la que más incertidumbre defensiva se genera porque las ayudas son muy largas y todos hemos corrido por nuestro espacio. Y por último, pues estos tiros sin emparejamiento como dije antes, te generan buenas situaciones de rebote ofensivo que pues, pueden darte otras opciones de canasta. Cuando hablamos de ocupar esquinas, hablamos de generar espacios. Si generamos un tiro exterior desde una esquina y ese tiro entra, yo creo que ese tiro transforma al equipo porque es la prueba de que el correr ha servido. Pues el correr ha servido porque hemos generado un espacio determinado que ha ocupado un compañero para tirar un tiro totalmente solo, con mucha ventaja, y en ese tiro, si se han cumplido las normas anteriores, pues mínimo habrán participado 3 jugadores, que es el reboteador, el sacador, la persona que sube el balón y la persona que lo tira.
dándose incluso situaciones en las que pueden participar 4 o 5 jugadores. 5 es más complejo, pero 3 o 4 sí puede ser bastante común. Entonces un tiro bastante partícipe que genera muy buena conexión entre los jugadores y un punto de energía positivo y de fuerza que te ayuda a seguir convenciendo al equipo de que ese es el camino a seguir y de que ese es el trabajo ideal. Por eso yo siempre digo que ocupar las esquinas cambia el juego. Pues por todos estos factores que he dicho, te cambia. Entonces, ¿cómo podemos ocupar las esquinas? Pues situaciones de contraataque hay muchas con las que podemos llegar. Si nos vamos a esta situación muy básica, jugador número 1, pues tiene que pisar la zona para poder generar la ventaja, y aquí 2, pues decidiría si se va a la esquina, que es lo que estamos viendo en este momento, o podría irse al aro. ¿En función de qué se va a la esquina o en función de qué va al aro? A mí me gusta mucho que ellos decidan si hay superioridad física, si no hay superioridad física. Es complejo y evidentemente lleva más tiempo que poner una norma y que se cumpla, pero a la larga que ellos sepan diferenciar cuándo sí y cuándo no, te beneficia. ¿Qué otra situación muy básica hay que trabajar para ocupar las esquinas? Pues ya tenemos un jugador que ha ocupado la calle central o que ha pisado o que ha llegado a la zona sin balón, pues el jugador sin balón, perdón, el jugador con balón automáticamente tiene que ir a pisar la pintura para generar una situación de ventaja. Entonces, en esta son situaciones muy sencillas que podemos ver en todos los niveles del baloncesto, donde vemos que si jugador número 1 consigue atacar a defensor número 1, a partir de ahí ya estamos generando dos ventajas, donde ahora habrá que leer si 2 va a defender, defensor 2 va a defender atacante 2, o por lo tanto va a flotar un poco más aquí para llegar a atacante 3. Pero en este espacio, si este jugador ataca con la intención de pisar pintura, en este espacio se genera una ventaja segura. Entonces, este tipo de situaciones son muy, muy, muy sencillas, pero es importante trabajarlas bien porque son situaciones que se pueden extrapolar a todas las categorías, y yo siempre me peleo un poco con los entrenadores con eso, porque nos vamos a senior y nos vamos a la táctica completa, donde metemos un sistema y donde metemos muchas situaciones de ese tipo, y lógicamente eso está muy bien porque el 5x5 tiene que existir, pero esto, aunque seas un equipo que no va acorde a una filosofía tan valiente, esto sucede casi que sin querer. Entonces, poder tener recursos técnico-tácticos para salir de ahí te va a dar muchas situaciones de ventaja que a poco que estés bien trabajado, pues podrás materializar y beneficiar, y que tu equipo se beneficie de ello. Entonces, lo dicho, trabajarlo en todas las categorías, no olvidarlo, porque sucede casi que sin querer. Evidentemente en categorías pequeñas sucede mucho más porque el juego es más caótico, pero en las categorías senior también sucede y los jugadores tienen que tener pues mecanismos para resolver y salir de ella. Aquí tenemos un vídeo muy sencillo, que es el clip un poco de antes, donde vemos lo que estamos trabajando, de lo que estamos hablando, perdón. Eh, tenemos un jugador que pisa la pintura, a partir de ahí se generan las esquinas, y un jugador que había corrido por el lado contrario. Ese jugador del lado contrario, además de una situación de canasta bajo aro, también nos da una situación de rebote ofensivo. En caso de que el tiro no entre, pues podamos tener una segunda acción. Entonces, nada, por mi parte, ya creo que he hablado de todo lo que quería. Era una charla sencilla, un poco a modo de sintetizar pues aquellos automatismos que podemos llevar a cabo para que el
contraataque sea lo mejor posible, esté lo más estructurado posible y poder enseñarlo y que ellos lo aprendan de la manera más sencilla posible, porque a mí personalmente, pues al coordinar un club, tengo un espacio para experimentar. A mí personalmente esto me ha demostrado que podemos competir, que aunque tenga carencias, aunque el nivel físico sea inferior, aunque muchas veces el talento no sea el mismo, el tener estos automatismos y que ellos lo sepan y los tengan automatizados, nunca mejor dicho, pues te ayuda a poder igualarte con equipos que a priori son superiores a ti y poder así hacer que los partidos pues sean mucho más competidos y entretenidos. Además de que si lo trabajas bien y si insistes en ello, los jugadores y las jugadoras creen en ello. Y muchas veces son ellos mismos los que te piden correr. No, pues tenemos que correr. Y hay veces que sí, sí, perfecto, chicos, pero vamos a parar que hay una situación táctica X y tenemos que trabajarla también. Y a lo mejor en este momento no queremos correr. Entonces, bueno, es una creencia y es una filosofía que transmite el entrenador, que los jugadores y las jugadoras adquieren y que beneficia sin lugar a dudas al grupo. Entonces, nada, el micro, perdón, el micro está abierto, aquellos que tengan dudas, comentarios, algo que quieran aportar, pues Recoge todo tú. aquí estamos para poder intentar resolver las dudas. Yo tengo una duda porque es que en el mecanismo número 5 casi no escuchaba nada, así que no sé lo que quiero. En el automatismo número 5. Sí, es que no lo pillé bien porque se escuchaba de fondo el micro de Alejandro. Vale. Mira, lo he tirado. Me he chocado, cuando te chocas te chocas. No le ha hecho nada. Cómete la leche y llévate todo. Me tienes hasta las narices. Yo veo algún micro por ahí que... A ver si cerramos ese micro y podemos así... ¿Explico el automatismo número 5? Bien, perfecto. Ahora sí, ¿verdad? Bien, pues en este automatismo, perdón, decía que el objetivo de, que el objetivo de tocar la zona es poder generar ventajas. Si conseguimos que el balón llegue a la zona, decíamos que automáticamente las ayudas defensivas tienen que ser mucho más largas y esto te genera situaciones de tiro, situaciones bajo aro. Que el balón puede llegar a la zona tanto con pase, como podemos ver en esta situación del jugador número 2, como con bote, pero que es importante que el balón llegue, porque llegar aquí está generando ayudas defensivas que también a ti te están generando, te están beneficiando en otras opciones de canasta, ya sea exteriores o interiores. Y que bajo ningún concepto queríamos este tiro, que es un tiro un poco egoísta, ese tiro en el que el jugador no genera, sino que automáticamente la pasa a un compañero que está en una igualdad, a pesar de que el equipo esté en una superioridad, este jugador está en una igualdad. Entonces, este jugador realiza un tiro y es un tiro totalmente egoísta, porque no está en una situación de ventaja por no haber pisado la zona, como sucedió en las ocasiones anteriores. Entonces, ese es el automatismo número 5, en la que decíamos que el balón siempre tiene que tocar la zona. ¿Te ayudé? ¿Te lo expliqué mejor? Sí, ahora muchísimo mejor. Perfecto. Si hay alguna duda más por ahí. A ver. Vale, perfecto. Pues nada, la intención era, o el objetivo de esto era poder ayudarles o poder transmitirles
qué llevaba yo a cabo para que el contraataque fuera de la mejor manera posible, resumiendo en que trabajo siempre de manera sencilla, estipulando, estructurando estos 6 automatismos que nos permiten como entrenadores y permiten al equipo poder seguir creciendo en el juego y poder seguir construyendo. Porque si llevamos a cabo estos automatismos, a partir de aquí podemos hablar de situaciones de contraataque en las que hay bloqueo directo, situaciones de transición, perdón, en las que hay bloqueo directo, situaciones de transición en las que suceden pues otro tipo de enganches. Entonces creo que es importante que esto los equipos lo hagan muy bien, que sea seña de identidad para que los equipos crezcan, los entrenadores mejoren y si alguno está en un caso como el mío, pues poder crear señas de identidad que nos representen cuando estamos dentro de una cancha de baloncesto. Así que nada, si no hay más preguntas. Pablo, es que ha sido muy claro. O sea, ha sido muy clara la charla. Tiene que haber pocas preguntas. Pero espero que eso sea positivo porque, o sea, Sí, a mí me refiero que ha sido muy clara la charla en ese aspecto, que la única pregunta mía podía ser, que me he quedado con la duda, por ejemplo, al correr el carril del centro, cosa que no han dicho toda la vida que no hagamos, ni como jugadores ni como entrenadores, el primer pase al centro se puede dar desde el rebote, porque es un pase muy complicado si un chaval va corriendo por el centro, tanto dar el pase como que recibirlo. O es un segundo pase a raíz de dar el primer pase abierto pasado la línea de triple. No sé si me yo hay 2 opciones. La primera opción es la que tú acabas de decir, de dar un pase abierto que te permita conectar con la persona que corre por el carril del centro, o puede suceder que se coja el carril del centro, que el reboteador tenga un espacio, no haya tráfico, y sea la persona que bote, y el reboteador generando su ángulo, generando espacio, sea capaz de poder pasar a la persona que corre por el mismo carril siempre y cuando haya una distancia diagonal entre ellos. Es decir, que no va uno en la espalda de otro, sino que van separados en diagonal y uno puede pasarle al otro. Vale, porque por el centro siempre ha corrido el de atrás, el trailer, tío, el que llegaba al último en mi época. Claro, pero yo creo que yo creo que tenemos que romperlo un poco. Es decir, hay veces que yo veo equipos y veo, no, es que por el centro corre el grande. Digo, sí, pero es que el que está por el centro es el más pequeñito ahora. Y tienes una opción de canasta, ¿por qué la vas a perder llevando al pequeñito a la calle lateral y esperando a que el grande vaya por el centro? Que el pequeñito vaya por el centro, vamos a intentar soltar un balón y a partir de ahí meter una canasta. De nada. Lo explico sencillo y lo explico básico porque si todos tenemos acceso a fuentes de información, pues muchas, ¿no? Desde X, el antiguo Twitter y todas las fuentes que queramos. Y a mí me pasa, mi experiencia personal, hay veces que nos ponemos a leer y lees tanto que creo que hay veces que nos genera una pequeña confusión. Entonces, sintetizar el aprendizaje te beneficia como entrenador a la hora de enseñarlo porque estás convencido de ello, y a los receptores, que son los jugadores y las jugadoras, si tú les das unas directrices muy claras y unos aprendizajes muy claros y sencillos, pues a la hora de adquirirlo es todo mucho más sencillo. Sí, pues creo que aquí terminamos. Si no hay más preguntas, a ver si en los comentarios. Bueno, a ver. Vale, perfecto. Pues nada, muchas gracias a todos por dedicar un rato de la tarde a escuchar baloncesto. Aquí hay alguna cara que conozco y sé lo que es estar todo el día trabajando, después ir a tu colegio, a tu club a entrenar y llegar por la noche y encima pues ponerte a escuchar una charla. La verdad que tiene mucho mérito
Les felicito por ellos. Esto los beneficia a ustedes y beneficia al baloncesto, que es el deporte por el que todos estamos locos. Así que nada, muchas gracias a todos los que han estado por aquí. Muchas gracias de nuevo a la Federación Canaria por darme la oportunidad. Y nada, la próxima me toca a mí estar ahí escuchando y siguiendo aprendiendo. Así que nada, un saludo para todos. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias. Un saludo. Muchas gracias por todo. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Muchas gracias. Hasta luego. Profe, una consulta. Te escucho. La lista de lo que hay una lista de lo que están escuchando la charla. Hay una lista de, o sea, un documento de lo que... ¿De asistencia? Una lista de asistencia. Yo entiendo que eso ya es la Federación Canaria. Entiendo que ellos tienen registrado, tú te inscribiste en un enlace para poder asistir a la charla, por lo tanto entiendo que mediante ese registro que hiciste, pues ellos tendrán controlado quién asistió a la charla. Ah, ya, ok. Ya, genial. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hola, buenas. Hola. Sí. Sí, disculpe, quería preguntar más o menos para tener información, porque he estado viendo la diapositiva y hay un montón de cosas que son más interesantes. ¿Cómo podríamos hacer si es que puede compartirla con nosotros? Si es que alguno de nosotros está interesado en tener la diapositiva. Sí, mira, en los comentarios, a ver si me dejas. Vale, como si cada uno de ustedes pone el correo y yo tengo que quedarme, puede ser un poco más lioso. Lo que voy a hacer es poner mi correo electrónico. Vale. El que esté interesado en la presentación simplemente me manda un correo electrónico como que está interesado y automáticamente pues yo le remito la presentación. Vale, ok, muchísimas gracias. Vale. Ok, muchísimas gracias. Venga, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Rubén, ¿cogiste apuntes? Algo a punto. Algo a punto. Hombre, no voy muy lejos de lo que has comentado. Bueno, mira, esta es mi hija. Di hola, que es un compañero de papá. Que no voy muy lejos de tus apuntes. Lo que pasa es que yo sí me gusta mucho llevar el balón a esquina, o sea, llevar el balón lo más rápido posible a línea de fondo. Y si no podemos finalizar, que el balón a poder ser empiece desde la esquina, para rotar de esquina a esquina. Vale. O sea, no tienes tan en cuenta el tema de tocar la zona, de pisar la zona. No, si podemos, o sea, si podemos llegar a zona, bien, pero si hay mucho tránsito en la zona y hay o lo que sea, automáticamente abrimos a esquina y desde esquina iniciamos una inversión de balón y se ataca desde el lado contrario. Mira, yo pensaba un poco así, pero a mí me cambió el chip que normalmente el jugador que llega por detrás llega totalmente desparejado, porque su defensor o no está o lo está esperando en la pintura y suele tener ventaja. Entonces a mí me cambió un poco el chip a que llegábamos al alero, con bote o con pase, como fuera, si no había una situación de contraataque clara.
poníamos el balón al que llegaba de último, pero no al que corría primero por el centro, sino al que llegaba de último, y en carrera nos generaba algunas situaciones. O nos generaba un 1-0, 1-1, llegando a pintura, o nos generaba pisar pintura y sacar el balón fuera. ¿Por qué? Porque normalmente quien coge tu rebote, que es un jugador fuertote, el más grandote, normalmente. Más lento. Exacto. Entonces, pero hay veces que si llega en carrera, le ayudas a que te genere algo. Ya. Pero bueno, yo creo que las dos opciones son válidas y ahí va un poco lo que pienso. Sí, pero vamos, que al final, o sea, que me refiero que coincido mucho, porque al final llevar a pintura, llevar a línea de fondo, es hacer ir a la defensa a un ritmo muy alto y generar ventaja. O sea, en el momento que haces que el balón llegue lo más rápido posible a la zona o a la línea de fondo, lo antes posible, en los primeros 3, 4, 5 segundos, la ventaja que vas a generar la puedes coger por el centro, la puedes coger desde el propio 45 cuando cae o lo que sea, porque haces que la defensa vaya desparejada totalmente, porque tienen que llegar a la línea de fondo. Exacto. Bueno, pues buenas noches y muchas gracias. Buenas noches. Venga, hasta luego.